Vamos a ver algunos. Por ejemplo, aquí me piden calcular el potencial eléctrico a 15 centímetros de una carga de más 5 microcoulomb. Y acá sí hay que tener cuidado. Acá sí el potencial eléctrico puede ser positivo o negativo. Depende del signo de la carga. En este caso es positiva la carga que va a producir el campo. Hay que recordar aquí, para hacernos una idea mejor, de que tenemos una carga, en este caso es 5 microcoulomb, es positiva, ¿no? Ahí está. Esta carga es la carga que va a producir el campo, y por aquí más o menos, a 15 centímetros, ahí, es aquí, hasta aquí más o menos, por acá, pongamos aquí, podemos colocar una carguita de prueba positiva, ya sabemos, muy chiquitita, que también es positiva. Entonces, aquí va a existir un potencial. O sea, recuerden, aquí va a existir una energía también, ¿no? Este puede ser una carga muy pequeñita, Q, y en este va a existir un potencial eléctrico. Eso es lo que nos dice el problema, ¿no? Entonces, los datos. Me piden el potencial eléctrico, ya saben que lo obtenemos en voltios, a 15 centímetros de la carga que produce el campo, y este centímetro lo convertimos a metros. Ya sabemos, lo podemos dividir entre 100, me va a dar esta cantidad en metros, y lo escribimos en notación científica de esta forma, en metros, ya está convertido en metros. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Esta carga es la carga que produce el campo, Q mayúscula. No lo confundan con la carga de prueba. ¿Ya? Ese es Q mayúscula. Esa es la que va a producir el campo. Es positivo, por lo tanto el potencial me debe dar positivo. Y acá hay que convertir estos microcoulomb, 5 microcoulomb, a coulomb. Ya sabemos nosotros que ahí utilizamos esta equivalencia. Un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Aplicamos esta equivalencia y convertimos, ¿ya? Sería 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Esa sería la carga en coulomb de la carga, ¿no? Esta es la carga que produce el campo eléctrico, Q mayúscula. Y por supuesto, cuando ya se utiliza la carga que produce el campo y la distancia, aquí tenemos que aplicarle la constante. Esta constante va a estar relacionada, ¿no?, con estas dos magnitudes y el potencial. Entonces ahora sí usamos la fórmula. Si no nos acordamos la fórmula, podemos usar este gráfico, tapamos V, que es el potencial, y ahí tengo la fórmula. Esa sería la fórmula. Hay que multiplicar entonces la constante por la carga que produce el campo y lo dividimos entre la distancia. Ahí está. Reemplazamos. Y el resto son operaciones matemáticas de A. Puedo simplificar, ¿no? También acá puedo simplificar. Multiplico las potencias, ¿no? Me va a quedar así. Multiplicamos las potencias. Podemos dividir las potencias de base 10 y obtengo el resultado del potencial en voltios. 3 por 10 a la quinta voltios. Y ya está, resuelto el problema, que de acuerdo a lo que me pide, ¿no? Me pidió el potencial y ya lo tengo. Ese es el resultado. Vamos a ver otro ejercicio. Tenemos, acá, ¿qué me pide? ¿Cuál es la carga en microcoulomb que a 45 metros produce un potencial eléctrico de 1000 voltios? Entonces, fíjense ahora, esta es la carga, se supone que es positiva, y no se sabe, o sea, me dan a 45 metros, ¿no? A 45 metros va a producir, por aquí más o menos, por aquí, produce un potencial, dice, de 1000 voltios.
voltios, 1000 voltios es potencial eléctrico. Entonces aquí hay un potencial. Recuerden que el potencial es la energía, ¿no? La energía por unidad de carga. Entonces aquí lo que me piden es la carga del valor de la carga que produce este campo, ¿no? El valor de la carga, o sea, Q mayúscula. No lo vayan a confundir con Q minúscula porque esa es la carga de prueba. Muy bien. Acá me piden Q. Esa es entonces la idea, ¿no? Me piden el valor de la carga pero en microcoulomb. No hay problema. Nosotros lo vamos a encontrar en coulomb, pero lo vamos a convertir después a microcoulomb. La distancia, 45 metros, no hay problema de conversión ahí, está bien. Y el potencial es de 1000 voltios, ¿no? Y lo podemos escribir en notación científica, 10 al cubo voltios. Ya tengo los datos y me falta la constante, ¿no? Recuerden, si aparece en el problema la carga que produce el campo, o sea, Q mayúscula, y la distancia, y el potencial, entonces quiere decir que voy a usar la constante, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a usar esta fórmula. A ver, veamos qué fórmula. Fíjense, tapamos Q, ahí está, y la fórmula es esta. Multiplicamos entonces el potencial eléctrico por la distancia y lo dividimos entre la constante de Coulomb. Y ese es el procedimiento. Ahí está. Ahora, aquí pues, bueno, hacemos las operaciones. Pueden dividir o simplificar como he hecho aquí. Ya tengo. Ahora me falta dividir las potencias. 10 al cubo entre 10 a la novena. Me va a dar así. 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Eso está en Coulomb. Pero aquí me piden en microcoulomb. Entonces lo convierto. Hay que recordar nada más que un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb. Y ya está. Con eso queda resuelto el problema. Y obtengo 5 microcoulomb. Esa sería la respuesta, en este caso, para la carga que produce el campo. Positivo, por supuesto, es positivo. Porque el potencial también es positivo. Muy bien. Veamos si tenemos otro problema. Determina a qué distancia de un punto P se encuentra una carga eléctrica de 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y que produce un potencial eléctrico de 1350 voltios, ¿no? En este caso, esta es la carga, una positiva. ¿A qué distancia? O sea, por aquí hay un punto P. ¿A qué distancia de la carga eléctrica? O sea, esta es la carga que va a producir el campo. 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esta, la carga va a producir por acá un potencial. Aquí produce un potencial de 1350, ¿no? 1350 voltios, ¿no? Aquí está. Voltios. Ah, entonces, V voltios. Ese es potencial. Entonces me piden la distancia. No se sabe esta distancia ahora. Aquí, está acá. Ahí, está ahí, ¿no? Me piden la distancia. Entonces, voy a encontrar la distancia en este caso. En metros, vean la carga que produce el campo, es este, 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, y produce un potencial, ahí está el potencial, 1350 voltios. Por eso sé que es potencial por su unidad, voltios. Y, por supuesto, aquí necesitamos la constante, ¿no? Esa constante lo van a usar cuando ya pues aparezca pues la carga que produce el campo, la distancia y el potencial, por supuesto. Entonces aplicamos vamos a determinar la fórmula. Usamos este gráfico, si no nos acordamos la fórmula, tapamos D y aquí tengo la fórmula. Hay que multiplicar la constante por la carga que produce el campo entre el potencial. Ya está. Y listo.
Y acá pues hacemos las operaciones. Multiplicamos 9 por 3 y las potencias. Luego podemos dividir 27 entre 1350 y bueno, la potencia es ahí, los exponentes se restan. Puede quedar así. Ahora, bueno, como 1000 es un número no tan grande, pues se lo puede expresar como 1000 así. Y luego multiplico y me da 20. Ya tengo la distancia en metros. Ya tengo la distancia.